experimentado una transformación completa. Y si has experimentado esa transformación, sin duda que cuando escuchaste esa palabra aleluya, salió un canto de tu corazón diciendo esas palabras. Alegría, qué gozo, aleluya, ya no sirvo más al pecado, ya no hay condenación. Qué gran, hermosa verdad. Para algunas de ustedes que están acá, el Evangelio llegó cuando eras muy pequeña quizás. Para algunas quizás llegó cuando tenía 5 años, hay alguna que llegó el Evangelio cuando tenía 8, hay alguna que llegó el Evangelio cuando tenía 10. Y fue parte de la gracia de Dios en tu vida. Que el Evangelio llegara cuando estabas muy temprana en tu edad, te ha librado de muchas situaciones y un caminar muy de sufrimiento por el pecado. Si llegó el Evangelio cuando eras pequeña, fue un regalo del Señor. Y Dios te guardó de muchas cosas. Pero yo las conozco y sé que muchas de las que están acá, el Evangelio no llegó cuando era una niña. Para muchas de ustedes el Evangelio llegó de adolescente. En algunos de sus casos el Evangelio llegó a una vida adulta. Para muchos de ustedes el Evangelio llegó cuando ya habías transitado mucho andar en esta vida. El Evangelio llegó cuando había heridas, ya. Hijos grandes, malas decisiones, matrimonios rotos, recasamientos. El Evangelio llegó cuando ya habías transitado vida y tenés heridas, tenés carga atrás. Tenés cosas que hiciste que quisieras no haber hecho. Quizás tus ojos vieron cosas que quisieras olvidar que vieron. Tenés marcas, ¿o no? Tenés heridas quizás de personas que te hicieron o heridas que vos le cometiste a otros y que decís, ¿cómo me hubiese gustado no haberlo hecho? Porque yo sé que lastimé otras vidas con mis decisiones, con mi forma de actuar, con lo que hice. Así que el Evangelio llegó a tu vida y está ese sentimiento que aunque la gracia de Dios es la necesaria y la misma para todas las personas, todos necesitan la misma gracia, pero pareciera a veces que no todos los cristianos son iguales, como que habrías cristianos de primera categoría y cristianos de segunda categoría, ¿no? Claro, están aquellos que entonces sí, claro, nacieron en una familia cristiana, sus padres fueron misioneros, pastores, entonces para ellas sí, ¿no? Es una vida quizás más fácil, tiene menos luchas contra el pecado de cierta forma, y a veces es cierto, ¿no? Porque hay pasados que dejan consecuencias para el presente. Entonces pareciera pensar uno que, bueno, para el otro que vivió una vida, que tuvo una infancia más fácil, que tuvo, para ella sí, un matrimonio feliz, hijos después piadosos, que van a crecer. Pero entonces para mí, que yo no nací en una familia cristiana, que llevo pecados que otros cometieron conmigo y que yo también cometo ahora con otros. Para mí también hay esperanza, las jovencitas, por ejemplo. Si supieran lo que yo hice, ¿será que yo me podré casar con un hombre que ame a Dios, piadoso? Si yo me acuerdo, los momentos del baile, del boliche, las malas decisiones que tomé, para mí también hay esperanza. Creo que cuando estamos pensando así, no entendemos lo que significa la palabra evangelio. Porque justamente en la palabra evangelio está el significado, ¿no? Porque dice, el evangelio significa buenas noticias. El evangelio son buenas noticias para aquel que se sabe perdido, para aquel que se da cuenta que está perdido, que necesita la gracia de Dios, que se da cuenta que es un miserable. Para esa persona está el evangelio. Están las buenas noticias. Y ese evangelio ha transformado la historia de miles de personas a través de los tiempos. Muchas personas como vos y como yo, a lo largo de la historia, han escuchado las palabras del evangelio, las buenas noticias,
y sus vidas han sido completamente transformadas. Cuando hablamos de transformación, estamos hablando no solamente de algo que cambia un poquito externamente. Cuando pensamos en la palabra transformación, pensamos en un cambio completo, radical, que afecta todo mi ser, que afecta mis pensamientos, que afecta mis afectos, que afecta mi voluntad, o sea, lo que yo quiero, lo que yo deseo. O sea, es un cambio absoluto, que comienza adentro y que se ve hacia afuera. Eso es ser transformada. Y hoy vamos a ver la historia de una mujer que fue transformada. Y vaya si tuvo transformación. Creo que hay muchos ejemplos en la Biblia que uno puede disfrutar de ver el obrar de Dios en esta forma. La transformación. Pero este es quizás ahora uno de mis favoritos se ha vuelto. La vida de Rahab. Porque en la vida de Rahab vamos a ver, estudiándola, nos vamos a sorprender cómo Dios busca al perdido. Y quiero que te sorprenda cuando lo veamos. Porque cuando vayamos en las Escrituras y vamos leyendo los textos, yo quiero que vos puedas ponerte a la par de Rahab y puedas vivir un poco lo que ella vivió y experimentó. Y puedas sorprenderte de un Dios soberano que la buscó, como te buscó a vos, o como te está buscando a vos. Que puedas ver el poder de Dios en ella con una fe que ella manifestó, una fe genuina, y te asombres de su fe. En un contexto impío brilla la fe de Rahab. Pero quiero que al final te sorprendas de la transformación que ella experimentó. No solamente para su presente en ese tiempo, sino para todo lo que repercutió después de la vida de Rahab. Y puedas ver a través de la vida de Rahab que Dios es un Dios que se deleita en transformar vidas. Un Dios que el pecado no es, o tu pasado, no es un condicionante para su obra de redención. Puedas gozarte y creerle a Dios, que Dios es capaz de tomar tu vida donde esté, de la forma como esté, y llevarla a un lugar que ni vos te imaginás, inimaginado. Y puedas disfrutar de estudiar juntas la vida de esta mujer, que es Rahab, y siempre la vas a tener con este título a Rahab, a lo largo de toda la Escritura, Rahab la ramera. Veamos el primer punto. Una mujer que fue transformada por un Dios que busca al perdido. En el libro que vamos a encontrar, La vida de Rahab, por primera vez, aunque hay muchos pasajes que a lo largo de la Biblia se van a mencionar, hay 3 pasajes del Nuevo Testamento que se mencionan y algunos otros que está su nombre, pero en el libro de Josué está su historia. Y ahí quiero que vayamos juntas. Ustedes saben que Josué es el líder que Dios escogió para llevar al pueblo de Dios, a Israel, después de haber estado 40 años vagando en el desierto con Moisés. Moisés muere y Dios levanta a Josué para poder entrar a la tierra prometida. ¿Recuerdan? Así que Dios ha elegido a este hombre, a Josué, para hacer cruzar el Jordán a Israel y tomar posesión, que el pueblo de Israel pudiera tomar posesión de la tierra prometida. Así que por 400 años, ustedes se acuerdan, que Dios había esperado que la maldad del amorreo llegara a su punto máximo. ¿Se acuerdan que ahí Abraham le dijo que iban a estar 400 años y después Dios iba a juzgar a esas naciones? Las naciones que están ahí en la tierra de Canaán, cuando Israel va a entrar, son naciones impías, ¿sí? Son naciones que están caracterizadas por la inmoralidad, están caracterizadas por la pluralidad de idolatría, de ídolos, ¿sí? Son naciones que cuando uno empieza a investigar un poco es bastante atroz los pecados que cometen. Así que Dios ha decidido poner un freno
y usar a su pueblo para juzgar a estas naciones que están ahí. Así que Josué está ahora a la puerta de la tierra prometida y él va a enviar 2 espías secretamente, y eso es lo que vamos a leer en el versículo 1 del capítulo 2, va a enviarlos secretamente, sin que nadie se entere, a inspeccionar la tierra y que le traigan un informe, como algo estratégico de guerra. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2, dice así. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra, y a Jericó. Y estos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Así que yo quiero que lo primero que te detengas es pensar en la soberanía de Dios en esto. Porque para Josué y para los espías era algo de guerra, era una cuestión de estratégica. No era porque no tenía confianza en Dios, Josué enviar a los espías, sino era como una estrategia que él iba a usar. Enviar 2 personas a Jericó, la primera ciudad que ellos tenían Jericó se encontraba al oeste del río Jordán, más acá. Entonces iban a cruzar el Jordán y ahí estaba, nomás, ahí el Jericó. Era una ciudad amurallada, era pequeña, las ciudades del Antiguo Testamento, de la Antigüedad no eran grandes, era pequeña, pero tenía doble muralla y se cree que era una de las ciudades muy antiguas, porque era difícil de penetrar en esta ciudad, ¿no? Eran amorreos, los que vivían ahí, era gente de guerra, ¿no? Era gente, se lo conocía en los lugares como gente muy feroz y muy violenta. Entonces tenía dificultad penetrar a Jericó. Era un lugar lindo, porque como estaba en la llanura del Jordán, se la llamaba también, a veces se la llama como la ciudad de las palmeras, así que un lugar fértil, así que era evidentemente lindo Jericó también, pero tenía estas murallas, tenía una doble muralla, así que estratégicamente manda Josué a los 2 espías para entrar. Los amorreos, entonces yo les decía que eran conocidos por la inmoralidad, por la idolatría, quemaban a sus hijos, para que tengan una idea, quemaban a sus hijos al fuego, ¿no? Adorando al Moloc, tenían altares, tenían prácticas inmorales generalizadas, practicaban la prostitución sagrada, el incesto, el adulterio, otros actos viles, eran descritos como guerreros feroces, yo les decía también, despiadados. Así que de forma estratégica, estos 2 espías, cuando van a entrar a Jericó, van a posar en la casa de esta mujer, que si vos te das cuenta, ¿qué es lo primero que se dice de ella? ¿Su nombre o su profesión? Lo que ella hacía. Primero es interesante porque esta mujer era conocida en ese lugar por lo que ella hacía. Ella era una prostituta, una ramera. Eso es lo que ella se dedicaba. Y el lugar la gente la conocía por lo que ella hacía. Así que van a posar a la casa. Evidentemente en un lugar que ellos 2 están pensando que ahí no van a levantar sospechas, porque continuamente habría viajeros que posarían ahí. ¿Te das cuenta? Había comerciantes que todo el tiempo iban a la casa de esta mujer para tener sus servicios. Así que era algo que era común, que alguien fuera a su casa. Era una casa que iba a tener sus puertas abiertas mucho tiempo y a la noche también. Y era una casa también que, como estaba al límite, ¿no? Estaba en las murallas, era muy fácil de escapar también. Así que para los espías, para Josué fue estratégico mandar a los 2 espías. Para los 2 espías fue estratégico quedarse en la casa de esta mujer. Pero para Dios había un alma que debía ser salvada. Entonces Dios está orquestando todo para que estos 2 espías lleguen a la casa de Rahab. Porque si eso no hubiese sucedido, si ellos no hubiesen entrado a la casa de Rahab, si Josué no hubiese enviado a los espías, entonces no conoceríamos la historia de una mujer llamada Rahab, la ramera. Pero Dios, que busca al perdido, permitió que esto sucediera. Permitió entonces que estos 2 espías se hospedaran en esa casa. Y ahí encontramos la historia de Rahab. Entraron en la casa de una ramera llamada Rahab y posaron allí. Versículo 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Así que no sabemos cómo fue tan rápido, pero rápidamente el pasar desapercibidos no funcionó y rápidamente
Se enteró el rey de Jericó. Llegó a los oídos del rey de Jericó que había específicamente espías de Israel que habían venido, y ¿para qué habían venido también? Que era para espiar la tierra, así que estaban descubiertos, ¿sí? Así que él estaba, no se habían podido esconder realmente, ¿no? Así que le dice así, que los saque, y versículo 4 dice, pero la mujer había tomado a 2 hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidos prisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y a la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Así que acá está la escena. Está entonces los hombres que vienen a buscar a la casa de Rahab. Y Rahab, ¿qué dice? Vinieron, pero ya se fueron, y los esconde. Ella les miente. ¿La mentira que ella hizo es correcta? En ninguna manera. Dios nunca justifica la mentira. La mentira es mentira y está mal. Ahora vos tenés que entender que esta es una mujer impía. Impía en el sentido de que una mujer en un contexto completamente inmoral. Ella nunca tuvo un profeta que le leyó la ley de Dios. Ella nunca tuvo unos padres piadosos que le hablaron la palabra. Ella está acostumbrada a mentir. En su cultura la mentira es moneda corriente, no es algo mal visto. Así que ella tiene todo un trasfondo, una cultura completamente que desconoce la ley de Dios. Así que ella no es una mujer del pacto, no forma parte del pueblo de Dios, no ha visto el obrar de Dios en ninguna forma con sus propios ojos. Su ciudad, su cultura es totalmente entregada al culto hacia otros ídolos, lo que yo mencionaba. Ella no tiene la oportunidad de tener alguien que le hable la escritura. No ha tenido ninguna instrucción bíblica, nada. Así que cuando se ve forzada y en esa situación ella miente, y es incorrecto lo que hace, pero ella está mostrando en ese momento una valentía, porque se está exponiendo, está poniendo su vida. Si el rey de Jericó llegaba a enterarse que ella estaba escondiendo a 2 espías de Israel, pueden estar seguros que no les iba a gustar mucho, ¿no? Lo más probable es que fuera decapitada ese mismo día, ¿no? Les iba a ser muerta. Así que ella se está exponiendo por el punto que después vamos a ver más adelante. Pero vos tenés que pensar en ese punto, aunque ella no fue correcto que mintiera. Lo que se evidenció protegiendo a los espías fue que ella en su mente y en su corazón había algo que ella había empezado a gestar. Y era una fe que después vamos a estar hablando en el punto 2. Así que ni su mamá, ni su papá, ni sus hermanos, ni vecinos, nadie le había leído las escrituras. Dios habría podido cuidar a los espías sin intervención de Rahab. Podría haberlos cuidado de igual forma. Pero ella mostró ahí una fe genuina en acción. Y los había hecho subir al terrado, los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Pensá, ella es parte del pueblo maldito por Dios, el pueblo que va a ser juzgado, al cual Dios está permitiendo que sea juzgado por el pecado. Pero Dios va a obrar en ella con misericordia. Yo me hacía la pregunta, ¿qué probabilidad había para Rahab que un judío posara en su casa y tuviera la oportunidad de ser salvada de la destrucción inminente? ¿Te has puesto a pensar alguna vez? ¿Qué probabilidad había para ella que un judío posara en su casa? A los ojos humanos ninguna. No había ninguna posibilidad que alguien que tuviera una fe fuera a su casa y ella tuviera la oportunidad de salvarse. Pero había un Dios que la estaba buscando. Me hizo pensar en el texto de Jesús cuando está hablando de quién, ¿se acuerdan los discípulos cuando le preguntan, ¿quién podrá ser salvo? Están hablando de los ricos y están hablando ahí y dice, ¿quién podrá ser salvo? Le preguntan los discípulos, porque se dan cuenta que esto es muy difícil. ¿Y se acuerdan lo que le dice Jesús?
para los hombres esto es imposible. O sea, la salvación para los hombres es imposible. Y sigue, ¿qué dice? Mas para Dios todo es posible. ¿Qué probabilidad había que Rahab fuera salva? Para los hombres era imposible. Su contexto, su familia, su entorno, su cultura, la idolatría. Nadie piadoso, nunca había conocido a nadie piadoso en toda su vida. Su distancia del pueblo de Dios. Mas para Dios todo es posible. Y alineó todo para que ella fuera salvada. ¿No te maravillas de pensar en un Dios que busca hacia el perdido? ¿No te sorprende que Dios te haya buscado a vos? ¿Qué diferencia hay entre vos y otra mujer que no conoce a Cristo? ¿Por qué vos? ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios te buscó a vos? ¿Por qué a vos Dios te permitió escuchar el Evangelio en el momento que lo hayas escuchado? ¿Por qué? Fue un Dios que te busca, un Dios que te buscó, un Dios que busca al perdido. Me hizo pensar en otra historia. ¿Te acordás cuando Jesús está yendo caminando? Dice que Él es necesario pasar por Samaria. Una escena muy parecida, otra de mis historias preferidas de la Biblia. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? ¿Porque no había otro camino? No, le era necesario pasar por Samaria porque quería encontrarse con la mujer samaritana, aquella mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido. Y Dios, experto en transformar vidas, la va a transformar completamente en ese encuentro, ¿no es cierto? ¡Qué precioso! Así que asombrate de un Dios que busca pecadores. Pero asombrate que Dios te está buscando a vos y te buscó a vos y te encontró a vos. Deleitate, grita aleluya, como cantaban hace un rato. ¡Qué gozo! Si no te llena el gozo en tu corazón, que un Dios altísimo, santo, se inclinó a buscarte, no sé qué te puede llenar de gozo tu corazón. Pero la redención debe ser tan dulce a tu corazón. El Dios que te busca. Pero en segundo lugar, una mujer que fue transformada por medio de una fe genuina. ¿Qué versículos vamos a leer ahora? Son versículos que no sé, yo los leo y digo, ¿cómo puede en el contexto de esta mujer hacer las declaraciones que esta mujer hizo? ¿Sabes lo que yo me ponía a pensar? Hay jóvenes acá que escuchan la palabra domingo tras domingo y que no tienen la fe de Rahab. Hay mujeres acá que son expuestas a la palabra una y otra vez y que no tienen la fe de Rahab. Y esta mujer, en un contexto completamente impío, va a hacer unas declaraciones de fe que son sorprendentes. Mira lo que va a decir. ¿Se acuerdan que los escondió? ¿Sí? Y los perseguidores se fueron. Ese es el contexto. Y ahora dice así. Versículo 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Vamos a leer hasta acá y después seguimos leyendo. Pero fíjate el versículo 9. 9 dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Sabés que la forma como está dicho este texto es que ella tenía una seguridad, no solamente que Dios lo iba a hacer, es como algo que está consumado para ella. Yo sé que Dios lo hizo. Hay otras versiones que se traducen, sé que el Señor les está entregando esta tierra, pero en la Septuaginta, que es la traducción al griego del hebreo, en el Antiguo Testamento, está como un hecho consumado, pasado. O sea, sé que Dios ya lo hizo. Les entregó esta tierra. ¿Cómo puede esta mujer tener tal fe? Para un poco. Los que están viniendo son unos israelitas que eran esclavos, que no se los ve muy guerreros ni muy fuertes. Y por el otro lado tenemos Jericó, doble muro, guerreros, feroces, gente
preparada, soldados, gente fiera, como dirían, ¿no? O sea, ¿cómo puede Rahab estar tan segura que esos israelitas, ¿no? Que eran esclavos, que no se los ve de mucha batalla, va a tener victoria sobre este Jericó, sobre sus conciudadanos, que ella los conoce, ella sabe lo que son? Es que ella sabe quién es el Dios de Israel. Fíjate que dice que Jehová conocía el nombre de Dios, el nombre Yahvé, el nombre Jehová. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ella no solamente conoce esto, conoce la promesa de Dios dada a Abraham, Isaac, de que Dios les iba a dar la tierra. ¿No te sorprende? ¿Cómo en ese contexto había tal fe? Rahab habla con una completa seguridad. Lo ves como la conquista, esto es un hecho. Aunque su pueblo es feroz, aunque su pueblo es guerrero, Dios lo va a hacer. Fíjate que dice, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, no sobre... Fíjate los plurales, quiero que te pongas atención. Ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. ¿Hace cuánto tiempo había hecho secar las aguas del Mar Rojo? 40 años. Esto, ¿sabes qué? Me dolió en el corazón. Porque ella lo escuchó, ella no lo vio. Pero hubo israelitas que vieron, caminaron por en medio del río, de acá la columna de agua, de acá la columna de agua. ¿Y saben qué? Murieron en el desierto porque no creyeron que Dios les iba a dar la tierra. Y esta mujer que no lo vio, solo lo escuchó, ella cree. Hemos oído, dice. Y como hemos oído, yo creo que ese Dios es poderoso para darle la tierra. Qué fe genuina la de ella, ¿no? Una fe sorprendente, a mí me asombra cómo en ese contexto puede estar la fe genuina. Y lo que hizo con Sehón, dice, y con lo que hizo con Og, dice, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, no ha quedado aliento, es decir, nuestros corazones se derritieron. Ningún hombre conserva su valor. Ya está viendo algo más, ¿no? Hay temor también de todos. Ahora, fíjate qué interesante. Hay temor de todos, pero solo una tiene fe. Es decir, que Jericó había escuchado, tenían terror, pero no un terror que los llevara a una fe genuina, que los acercara a Dios. Solamente tenían terror de un Dios que habían escuchado, pero no amaban más su pecado. Creían quizás que sus propios dioses podrían ganarle al Dios de Israel. Porque Jehová vuestro Dios, sigue diciendo, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Pensé en una cultura politeísta que creían en el Dios de la luna, en el Dios de la fertilidad, los Baales, Astarot, Moloc, dioses que eran sectorizados, ¿no? Muchos dioses. Y ahora ella dice, yo creo en un solo Dios verdadero. Arriba en los cielos y abajo en la tierra solo hay un solo Dios. Él es el creador, el sustentador. Lo sabe como un Dios poderoso, lo sabe como un Dios omnipresente, lo cree como un Dios que obra milagros. Ella lo cree como que es cree completamente opuesta a lo que a los dioses de Jericó en su cultura politeísta. Y es una afirmación contundente para ella. Así que ella está confiando que hay un Dios no solamente poderoso, sino un Dios fiel, que va a cumplir sus promesas dadas a su pueblo y lo va a dar. Así que ahora va a venir su pedido. Os ruego, versículo 12, perdón, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre, de mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ella va a interceder. Fíjate que intercede por su mamá, por su papá, por sus hermanos, no intercede por su esposo, ¿no? No tenía.
era una prostituta, una ramera. Pero va a interceder por los suyos, por sus papás, por su mamá, por sus hermanos. Ella es consciente del castigo que viene de parte de Dios y ella busca misericordia de parte de ellos. Y dice, versículo 14, ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender por una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. En el medio de esto, la palabra que se destaca como algo muy precioso, la palabra que dice: voy a tener misericordia, vamos a tener misericordia de vos. ¿Cómo le ha resonado en el corazón de Rahab esa palabra? Misericordia. Ella necesitaba misericordia de parte de Dios y ellos le prometen: si vos no nos delatás, nosotros vamos a hacer con vos misericordia. Así que ella los va a sacar por una cuerda trenzada, gruesa, y versículo 16, ella les va a decir que se vayan al monte, que se escondan ahí, después de 3 días que vuelvan al camino. Versículo 17 dice: y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. Y 18 dice: he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares de este asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Así que está ahí el pacto que hacen. Dice: bueno, si vos no los delatás, lo que tenés que hacer es atar este cordón, y les dan una cuerdita de color de grana, roja, para que ate en la ventana. Entonces, ¿qué iba a pasar? Cuando ellos vinieran a luchar en Jericó y vieran esa cuerdita, iba a ser un símbolo. Y ella tenía que estar ahí con su familia, dentro de la casa. Si había alguno que no estaba dentro de la casa, iba a ser muerto, iba a ser destruido. Pero si estaba dentro de la casa, iba a quedar como un símbolo ahí de protección. ¿A qué les hace acordar esto rojo en la ventana? Yo sé que Josué, cuando escribió esto, no lo estaba pensando, ni tampoco creo que los espías hayan pensado en eso cuando le dieron el cordón de grana. Pero es algo que sí o sí a nosotros nos hace pensar. En primer lugar, te hace pensar en la Pascua, ¿no? Los dinteles de color rojo y el ángel de la muerte pasando, y entonces iban a ser protegidos los que estaban adentro. Es una imagen muy, muy gráfica. Y en segundo lugar, ¿qué te hace pensar? Es más, lo de la puerta pintada sí es una imagen, ¿no? ¿Imagen de qué? De la sangre de Cristo, de un cordero sin mancha, de la cruz. Ese lugar al que una vez perdidos fuimos, encontramos gracia. Un lugar donde con nuestras cargas, nuestro pecado, vimos la cruz. Le clamamos a Cristo por perdón y Él nos perdonó. Y ahora cantábamos: ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que ella va a atar la cuerda. ¿En qué momento la ata? ¿Se dieron cuenta de eso? Ni bien se fueron, al momento inmediatamente ella ata, no sea que pase un minuto, ¿no? Iba a ser muy difícil que ella viniera el ejército, porque recién se estaban yendo los espías, pero ella no pierde un momento. Ella, en el momento que se van, hace un nudo bien fuerte en la ventana y queda colgando ese hilo rojo ahí. Y si no se sabe más nada de ella, pero seguramente salió corriendo por el barrio, por las calles de Jericó. ¿A quién fue a buscar? A su mamá, a su papá, a sus hermanos. Vengan a mi casa, la ciudad va a ser destruida, la ciudad de destrucción. Huyamos, en mi casa hay seguridad, porque hay un cordón rojo en la ventana y hay una promesa que todo aquel que esté
debajo de ese techo no va a ser destruido. ¿Saben qué me hizo pensar? En alguien más que salió a correr por las calles de una ciudad que iba a ser destruida. ¿Quién? Lot. Salió corriendo, ¿se acuerdan? A la casa de sus yernos. Les dijo, por favor, la ciudad va a ser destruida. Pero los yernos se burlaron de él, el justo Lot, y no creyeron. Sin embargo, Dios permitió que la familia de Rahab fuera salvada por ella. Tanto su mamá como su papá como sus hermanos, los que ella más amaba. Ahí están todos juntos. Hay dos pasajes del Nuevo Testamento que quiero que vayamos ahora a mirar en cuanto a la fe genuina de esta mujer. El primero en Hebreos, capítulo 11. El capítulo 11 de Hebreos es un capítulo donde están los héroes de la fe. Es una galería donde se menciona hombres que son referentes en fe genuina. Y ahí está, por ejemplo, Abraham, ahí está Sara, ahí está Isaac, Jacob, ahí está Moisés. Pero mujeres, hay solo dos, aunque están los padres de Moisés, que fue escondido por los padres de Moisés, pero se menciona a dos mujeres nomás. Se menciona a Sara, ¿sí? Y se menciona a Rahab. En la galería de los héroes de la fe se menciona a Sara y se menciona a Rahab. ¿Y sabes con qué título se la menciona a Rahab? Fíjate el versículo 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. En la galería de la fe, Rahab, la ramera. ¡Ja! Me encantan las dos palabras que se usa ahí, porque dice que no pereció, ya no fue destruida, junto con. ¿Junto con quiénes? La palabra que se usa ahí, desobedientes, es interesante porque significa alguien que se niega a ser persuadido. Alguien que se le habla, pero que se mantiene, persevera en no escuchar. Se niega a creer. No se deja convencer. Y eso describe muy bien a los habitantes de Jericó, que yo les dije que todos habían escuchado y tenían terror, pero no se querían dejar de convencer. Eran desobedientes, intencionalmente rebeldes. Escucharon del Dios de Israel, supieron los milagros del Dios de Israel y se endureció su corazón y no quisieron. Pero ella no. Ella no fue como los demás. Me temo que acá haya alguna desobediente también, que está escuchando la palabra una y otra vez y se niega a responder. Y va a ser destruida un día. No seas como ellos, sé como Rahab, que en el mismo contexto ella puede creer. Y no pereció juntamente con los desobedientes, sino que mostró su fe genuina recibiendo, dándole la bienvenida. La idea es que ella les abre las puertas, no solamente que ella los hace entrar, sino que ella, ¿vos te imaginás para Rahab que había ya estado esta fe cuando los vio venir a entrar a su casa? Ella dijo, esta es mi oportunidad, mi única oportunidad, y muestra su fe escondiéndolos. Ahora, hay otro pasaje que también me llama la atención, ahí en Santiago, también se la va a mencionar, en unas hojitas, en mi caso son 2 hojitas más, en el capítulo 2 de Santiago. Vos sabés que Santiago está hablándole a los creyentes, haciéndoles ver cómo se manifiesta una fe genuina. ¿Cómo es la fe verdadera? Y esto es lo que Santiago va a decir, ¿no? ¿Cómo se evidencia una fe? Hay una fe verdadera y una fe falsa. ¿Cómo se evidencia si tengo la fe verdadera o la falsa? Iba a decir, hay una fe falsa cuando se dice una cosa, pero no se vive. Y hay una fe verdadera cuando lo que yo hago es resultado de lo que hay en mi corazón. Es decir, yo puedo decir muchas cosas, ¿no? Pero la fe verdadera se va a manifestar en las cosas que yo hago. Entonces la fe muerta es una fe que yo puedo decir una cosa, pero si no hay obras, dice Santiago, no es una fe verdadera, es una fe falsa.
Porque la fe verdadera se evidencia en obras. No es que uno es salvo por obras, de ninguna manera. Somos justificados solamente por la fe. Pero la fe verdadera obra, ¿no? Es la consecuencia. Así que esto es lo que él está diciendo. Y para ejemplificar la fe verdadera, va a decir así en el capítulo 2, versículo 14. 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Entendés? O sea, si hay una fe que lleva a obrar, esa es la fe verdadera. Si vos estás diciendo que tenés fe, pero no haces nada, no es una fe verdadera, ¿no? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y ahora quiero que prestes atención. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Lo que va a hacer Santiago es ponernos un ejemplo para que veamos cómo se ve la fe genuina. Y te va a dar el ejemplo de Abraham. Cuando Abraham, Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, ¿se acuerdan que él fue? ¿No? Después Dios lo va a detener para que no lo haga, pero él va porque él tiene una fe genuina de que Dios lo podía levantar aún de los muertos a Isaac. Y ahí se mostró su fe. A los que me llama la atención que para ejemplificar esto de la fe genuina, el ejemplo de Abraham me parece muy lógico, porque Abraham es el padre de la fe. Pero después, fíjense lo que va a decir el versículo 25. Asimismo también Rahab, la ramera. A ver, Santiago, mira que había hombres y mujeres para poner acá, ¿no? Podría haber puesto, no sé, algún profeta como Elías, Eliseo, Isaías, Moisés, la fe de Moisés. La fe de tantos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, y poner a Rahab acá, así mismo, a la misma altura que Abraham, Rahab, la ramera. ¿No te parece como algo extraño que estén al mismo nivel? No. Es que es la misma fe, tanto para Abraham como para Rahab, como para vos, como para mí. Cada uno de nosotros, la misma fe que se va a evidenciar. Tanto para Abraham se tenía que evidenciar en obras, tanto para Rahab se iba a manifestar en obras. Fíjate que lo va a decir, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que así Santiago va a ilustrar la verdadera fe, por medio de Abraham, pero también la fe de Rahab. No importa quién seas, no importa el pasado que tuviste, las buenas obras siguen siendo el fruto de la fe que se espera en ti. Tanto para Abraham como para Rahab o para cualquier persona, las buenas obras son el resultado de una fe verdadera. Así que sorprendete de esta fe, que en este contexto impío brilla y se muestra. Pero pregúntate también, ¿está en mí esta fe genuina? Tercer lugar, primero entonces, Rahab, una mujer que fue transformada por un Dios que busca al perdido. Nos sorprendimos de un Dios, ¿no? Que busca. Después, Rahab, una mujer transformada por medio de una fe genuina. Y también nos sorprendimos, observando y maravillándonos de la fe de esta mujer. Pero en tercer lugar, una mujer que fue transformada para una vida de trascendencia eterna. Volvamos a Josué. Las hago ir y venir. ¿Ya se encontraron en Josué? Yo todavía no. En el capítulo 2 ya no se la menciona más, pero se la va a volver a mencionar en el capítulo 6. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 6 de Josué hay aproximadamente de 11 a
14 días. Uno tiene que hacer el cálculo más o menos. 3 días se esconden, 3 días van al campamento junto al Jordán, más o menos 4 días que cruzan el Jordán y la Pascua. Hay un día de transición también. Más o menos 11 días. 11 días que Rahab estuvo ¿dónde? En su casa. 11 días que están ahí con su familia. 11 días que un cordón de grana está colgando de la ventana. 11 días más o menos. Así que Israel cruza, está frente a Jericó, y ustedes saben cómo fue. Fue un combate un tanto extraño, ¿no? La estrategia del Señor. ¿Se acuerdan cómo era? Tenían que dar una vuelta, ¿sí? ¿Hablando o en silencio? En silencio, completo silencio. Yo siempre me sorprendo, no sé cómo hicieron con los bebés y los niños pequeños, pero dieron la vuelta, no era grande. Recuerden que no era una ciudad grande, era una ciudad pequeña, pero igual, había que mantenerlos callados, ¿no? Una vuelta el primer día. Yo me imagino a Rahab, porque su casa estaba pegada al muro. Así que ella los debe haber visto pasar por ahí y nada. Segundo día, dan una vuelta y nada. Tercer día, está con su familia, ¿no? Bueno, a ver, otra vuelta y nada. Y así cuarto día, quinto día. O sea, piensen que los días son 24 horas, ¿no? Cada día. O sea, pónganse en el lugar de Rahab también, ¿no? Una situación. El último día, séptimo día. Ella no sabía parte de la estrategia, no sabía nada. Ella se lo está viviendo de este lado. Una vuelta van a dar, 2 vueltas, todo en silencio. 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, 6 vueltas, 7 vueltas. ¿Y qué tenían que hacer? Vamos a leerlo. Versículo 17 y 16. Y cuando los sacerdotes, vamos a hacerlo desde el 15. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, o sea, maldita a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardad del anatema, ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Así que ellos tenían que gritar cuando terminaban de dar la séptima vuelta, ¿no? Y tenían que quemar toda la ciudad y matar a todos, excepto los que estén en la casita ahí con Rahab. Así que eso es lo que sucede. Gritan, ¿no? Y milagrosamente las murallas se caen. Allá es milagroso que las murallas se cayeran. Pero lo más milagroso es que hubo una parte del muro que no se cayó. Una partecita que quedó intacto. ¿Se imaginan un temblor que cae todo y hay una parte que no se cae? Me encanta el libro para niños de mis hijos que dice El muro que no se cayó. Claro, una partecita que no se cayó, que quedó ahí, con todos los que estaban ahí, resguardados. Y dice el versículo 25, más Jehová, dice que, destruyen todo, queman todo, dice el versículo 25, más Jehová salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Todo tenía que ser quemado, menos sus valijas. Ella tenía sus cositas, lo de ella no tenía que ser quemado. Lo de ella se salvó, no solamente su vida, sino sus posesiones. Dios le permitió que lo tuviera. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. O sea, cuando se está escribiendo el libro de Josué, probablemente Josué es el que lo escribe, todavía estaba habitando Rahab en medio de ellos, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué, que Josué había enviado a reconocer Jericó. Así que acá tenemos el fin contado acá de la historia de Rahab. Rahab con su familia uniéndose al pueblo de Dios.
Ya si terminaría acá la historia, sería milagroso. O sea, pasó de estar en esta ciudad que iba a ser destruida y fue destruida, ahora a pertenecer al pueblo de Dios, a disfrutar de Dios, de conocer los mandamientos de Dios. Ahora sí iba a tener quien le leyera el Pentateuco. Ahora sí iba a tener a alguien y iba a conocer cerca, iba a poder ver lo que Dios hacía. De hecho, Dios iba a mostrarse con poder, dándoles la tierra, y ella está ahí en medio del pueblo. Ya eso es maravilloso. Qué cambio, ¿no? Qué precioso. Pero no queda ahí la historia de ella. La Biblia cuenta de que ella se casa con el hijo de un príncipe. No se casa con cualquiera. Se casa con el hijo de un príncipe, con Salmón, así se llamaba. Y tiene hijos. Y después de varios hijos, de su descendencia va a venir Obed. Y de su descendencia va a venir el rey David. Y de su descendencia en Mateo, capítulo 1, en la genealogía de Jesús está su nombre. ¿Y sabes cómo se la escribe? Rahab, la ramera. Siempre junto con su nombre está la descripción de su pasado. Pero ¿sabes qué? No es para menospreciarla. Es para alabar al Señor. Un Dios que toma lo vil y lo menospreciado de este mundo y lo transforma. Y su transformación no es parcial, no es pequeña, no es solamente para este tiempo, es para lo eterno. Su trascendencia se mantuvo por generaciones, de una forma que ella inimaginada. Y va a quedar recordada como la mujer que fue antecesora al rey David, antecesora de nuestro amado Jesús. ¿No te parece precioso? A Dios no le sorprende tu pasado. Y no le es ningún obstáculo para aún usarlo para sus propósitos de bien. Asombrate de esa transformación. Esa es la transformación de todo creyente. Ahí en Corintios memorizamos un pasaje, ¿no es cierto? En el capítulo 6. ¿Alguna lo puede? Capaz que lo memorizó Analía, lo puede citar, ya que estuvo compartiendo que han memorizado muchos versículos. Me encanta este pasaje de 1 Corintios 6. Si lo sabes de memoria, puedes recitarlo conmigo. Yo lo voy a leer para no confundirme en ninguna parte. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y la transformación sucede en cada uno de los creyentes. Acá Pablo le está hablando a los corintios y le da una lista bastante dura de leer. ¿No? Avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, afeminados. Quizás vos ahí tenés un pecado que puedes poner. Todos tenemos nuestros pecados para poner ahí, ¿no? Cada una de nosotras antes de Cristo. Pero me encanta porque dice, mas esto erais algunos. Ya no son más eso, ya el pecado no te define. Rahab no se quedó ahí. No es que siguió pecando, se casó, tuvo una familia, tuvo hijos. Fue transformada, cambiada. No siguió viviendo como vivía antes. Ya no más. El pecado no la define. Solo es un recordatorio de la gracia de Dios en tu vida. Cómo estabas cuando Dios te alcanzó. Y eso es lo que dice Pablo. Si personas que viven de esta forma no van a heredar el reino de Dios. Ninguno que esté en esta condición y muera en esta condición va a poder entrar a la presencia gloriosa de Dios, santa, limpia. Es imposible. Pero personas que vivimos así, pero que un día la gracia de Dios llegó a tu vida,
Dios te lavó. ¿Sabes lo que significa esa palabra? Te limpió completamente, imagínate bañada. No estás más sucia. Qué feo es estar sucio, ¿no? Y sentirse ahí que estás todo pegoteado, o que te ensuciaste y te has manchado, ¿no? Qué feo estar sucio por el pecado, no sentir la culpa del pecado. Pero si fuiste lavado en la sangre de Jesús, no te tenés que sentir culpable, porque Dios lo lavó. Te limpió completamente. Estás lavada de todo lo que viste, de todo lo que hiciste, de todas tus noches. Lavada, lo que hiciste antes, limpia. No solamente lavada, dice que te santificó. Le dice que te santificó, que te apartó para sí, para un propósito santo suyo. Es decir, el pecado ya está. Listo, apartada del pecado. Ahora Dios dice, yo te quiero usar para mis propósitos de bien. No más para el pecado. ¿Viviste toda la vida para el pecado? Para tu ira, para tu enojo, para la lujuria, para la perversidad. Dios dice, no, ya está, yo te santifiqué, te aparté, te separé para un propósito limpio, un propósito eterno. Te quiero usar, te quiero hacer útil. Quiero usar tu vida para dejar huellas en otro. Te lavé, te santifiqué y te justifiqué. Y acá tiene que ver con un juez que dicta una sentencia. Sos acusada y sos culpable. Sí, hasta que Cristo te limpia. Y ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Justificada, declarada justa por el juez, el único que te podía condenar. Dios podía condenarte. Debía hacerlo. Un juez justo tiene que darle al pecador lo que merece. Pero como fue justo, ¿qué hizo? Alguien pagó en tu lugar. Jesús. Yo tendría que haber pagado por mi culpa. Vos tendrías que haber pagado por tu culpa. Pero Jesús quiso pagar la deuda, tu condena en la cruz. Murió la muerte que vos merecías, que yo merecía. Para que si vos vas a Él y declamás por salvación, Él te justifica, te declara limpio, justo, te impone, te imputa su justicia. Mi pecado sobre Cristo, la justicia de Cristo sobre mí. Lavado, santificado, justificado. ¿Por qué entonces te sentís culpable o sucia o una cristiana de segunda categoría? No, el pecado no te define, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El precio de la redención que pagó nuestro Salvador cuando todos nuestros pecados fueron puestos en Él. Él tomó nuestra culpa, Él cargó con nuestra vergüenza para que glorifiquemos su nombre. Así que estas tres palabras nos hablan la transformación que experimentamos en el momento de creer. Cuando creíste, cuando le clamaste al Salvador para que te salve, Él te lavó, te santificó, te justificó, completamente transformada, al igual que Rahab. Pero al igual que Rahab, Dios quiere hacer algo más en tu vida. No solamente Dios la limpió, la unió al pueblo de Dios, sino que la usó para dejar una descendencia. Y Dios quiere usar tu vida, quiere que tu vida sea útil en sus manos. Una vida fructífera, llena de buenas obras. Porque somos hechura suya, creados de Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andes en ella. No vivas como una cristiana apática, triste, mediocre, desanimada, pensando, no, pero si yo hubiese vivido otra vida, si no hubiese pensando en el pasado. No. Mira las buenas obras que Dios preparó para vos. Son muchísimas, preciosas. Viví tu vida, una vida que lleve a otros a Cristo, que deje marcas, que la generación que viene detrás las pueda ver y pueda seguirlas y que las conduzcan al Salvador. Viví una vida transformada que impacte a otros. Que cuando te miren tus vecinos digan, esta mujer es distinta. ¿Qué tendrá? Compañeros de la escuela, cuando te miran, digan, esta adolescente es diferente. Che, ¿por qué no decís malas palabras vos? Son un poco raras, pero me gusta. No, porque así me decían mis compañeros de escuela. Son media raras, pero está bien, te decía después, ¿no?
En Timoteo 2:21 dice, si nos limpiamos de estas cosas, seremos un vaso de honra, santificado, útil al Señor, preparado para toda buena obra. Así que quiero que meditemos en varias aplicaciones que podemos sacar de la vida de Rahab. En primer lugar, hay algunas que están acá que no han experimentado la transformación. No han experimentado la transformación que vivió Rahab. Estás sentada en este lugar, pero todavía no experimentaste lo que significa realmente ser transformada. Capaz que has escuchado este mensaje muchas veces. Capaz que estás como los amorreos que escuchaban, que temían quizás a veces cuando pensaban en la muerte tenían miedo, pero aman más su pecado y no quieren salir del lugar de destrucción. Se sienten seguras. Quizás sienten algo de temor, pero no un terror suficiente para llevarles a Dios. Rahab tuvo fe y por esa fe fue salvada. A vos, jovencita, te digo, si todavía no depositaste tu fe en Cristo y escuchás una y otra vez las enseñanzas, pero tu vida no fue transformada y vos sabés que no fue transformada porque amás el mundo y amás las cosas que están en el mundo. Y Juan dice, el que ama el mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, si vos estás escuchando y sabés las verdades, pero todavía no fuiste transformada, hay esperanza, el Señor te va a recibir con los brazos abiertos. No hay nadie que vaya a Cristo que Él le eche fuera. Como recibió a Rahab, si Dios puede transformar la vida de Rahab, la ramera, puede transformar tu vida también. Él es experto en transformar vidas. La misma fe que salvó a Rahab puede salvarte a vos, puede transformar tu vida. Vení a Cristo, cree en el Evangelio, clámale a Él por salvación y serás salvo. En segundo lugar, quizás tú eres creyente, pero el pecado te acusa, te avergüenza. Quizás hasta te da vergüenza charlarlo con alguien y nunca te abrís tu corazón con nadie. Te da vergüenza charlar de las cosas que hacías antes, por lo que viste, por lo que hiciste. Y ahora que crees esas imágenes que vuelven, querés tapar el pecado. Tenés preguntas, tenés dudas del futuro. Para vos, recordá 1 Corintios 6. En el día que creíste fuiste lavada, santificada y justificada. Y no hay condenación para ti. El pecado solamente va a ser un recuerdo de dónde te sacó el Señor. Y un motivo para adorar al Señor, para exaltar y para amarle más. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces ahora que estás en Cristo, ama al Señor. Y decidí servirle. A todas nosotras, sirvámosle al Señor. Él es digno de que le sirvamos. Y si tu vida fue malgastada antes en el pecado, que tu vida sea usada, gastada por completo para el Señor. Hay un himno que me encanta. Hay un himno que a lo largo de la historia se ha cantado por generaciones. Quizás es el más conocido y el más interpretado, que fue escrito por un hombre llamado John Newton en 1779. Y es un hombre que era un hombre perverso, un hombre que contrabandeaba esclavos, un hombre que se lo conocía por su forma burda de hablar, su forma violenta, ¿no? Un hombre que era malvado, pero que un día él encuentra a Cristo ahí en un barco y él cree. Y de este hombre rudo, malvado, sus labios acostumbrados a maldecir, tiene tal cambio que escribe unas letras maravillosas de un himno precioso, porque Dios es experto en transformar vidas. Y lo ha mostrado a lo largo de la historia una y otra vez. Y dice, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Si has experimentado la misericordia de Dios en tu vida,
sacándote del pozo más profundo. Tenés que unirte conmigo para alabar al Señor y cantarle lo más profundo de tu alma. Y le pedí a Julie que puedan cantar de nuevo la canción que cantaron al comienzo. Porque cuando la escuches ahora, pensando en la vida de Rahab, pero pensando en tu propia vida, decile al Señor en lo profundo de tu corazón: gracias. Gracias porque yo estaba perdida. Gracias porque yo merecía ser destruida junto con los demás. Pero gracias, Señor, porque un día llegaste a mi vida. Me buscaste, me salvaste, me transformaste y me permites caminar para dejar una huella eterna.